Saludos cordiales. El día de hoy hablaremos sobre la línea de tiempo en educación en Ecuador. Las integrantes somos Adriana Ana Luisa, Dayana Coque, Anaís Pinargote y Ashley Yungan. Hablaremos sobre la importancia del tema, que es estudiar la evolución de la educación en Ecuador, nos permite comprender cómo han cambiado los modelos pedagógicos, las políticas públicas y los valores culturales a lo largo del tiempo. Este conocimiento es fundamental para valorar los logros alcanzados, reconocer las desigualdades históricas y proyectar una educación más inclusiva, equitativa y adaptada a las necesidades actuales del país. Contexto del estudio. Desde la época preincaica hasta la actualidad, el sistema educativo ecuatoriano ha transitado por distintos momentos históricos, marcando así la influencia de culturas ancestrales, también la colonización española, la república, las reformas liberales y las transformaciones del siglo XXI. Cada etapa ha dejado huellas en la estructura educativa, reflejando tensiones entre tradición y modernidad, poder religioso y laicismo, exclusión y acceso universal. Este estudio enmarca en la necesidad de entender esos procesos para fortalecer una educación intercultural, democrática y con sentido social. Ahora sí, continuemos con los hitos a lo largo de la historia. Empecemos con la época pre-inca, que fue aproximadamente hasta el año 1530. Aquí existió el uso de chasquis o mensajeros, también se los conocía así, y andenes agrícolas como medios de transmisión de saberes y organización social. También la chacana o cruz andina, que simbolizaba un sistema educativo oral, colectivo, espiritual en las sociedades andinas. También tenemos la educación republicana temprana, que se dio en 1835-1836. La época republicana denotó grandes hitos históricos para la educación, como una conformación de un Estado libre y soberano. Algunos de estos hitos son la Constitución de 1835, donde se reconoció por primera vez la educación pública, siendo esta responsabilidad del Estado. También tenemos la creación de escuelas primarias públicas. Fue Vicente Rocafuerte quien promovió la creación de escuelas en cada cabecera de cantón, aunque muchas no se concretaron por la falta de los recursos. De esta manera, el gobierno buscaba institucionalizar la educación como parte del Estado. Tenemos los cambios políticos en esta época. El Estado asume el control de la educación pública mediante la Constitución de 1835. Tenemos un cambio social donde se promueve la formación del ciudadano republicano y se amplía el acceso limitado a la educación básica. Además, tenemos el cambio económico, donde se destinan varios recursos para la educación pública. Otro hito que tenemos en la educación Baja Rocafuerte y García Moreno en 1869 y 1875. Aquí se aseguró el fortalecimiento de un sistema público, observando cuál era la necesidad para superar la formación clásica, basada exclusivamente en humanidades, filosofías y teologías. Se desarrollaron varios hitos como la creación de las escuelas normales, donde se formaban a los docentes para que estos impartan conocimientos en escuelas públicas. La Constitución de 1869, también conocida como la Carta Negra. García Moreno fue quien proclamó esta nueva Constitución, donde se declara la educación obligatoria gratuita, exigiendo de esta manera la profesión de la fe católica. Como cambio político en esta época, tenemos la centralización del sistema educativo y subordinación a la Iglesia Católica. Además, el cambio social
que se dio la expansión de la educación con fines moralizadores y disciplinarios. Encontramos también el cambio económico, que hizo inversiones en escuelas, salarios docentes y construcción de universidades católicas. Por otra parte, tenemos la Revolución Liberal y la educación laica en Ecuador entre 1895 y 1897. Durante la Revolución Liberal, que es iniciada el 5 de junio de 1895 y liderada por Eloy Alfaro, Ecuador vivió un cambio profundo en varios ámbitos, especialmente en la en el educativo. Esta revolución buscaba romper con el control que la Iglesia Católica ejercía sobre la educación, la política y la vida social del país. Uno de los ejes centrales del proyecto liberal fue laicizar la educación, es decir, separarla de la influencia religiosa. En este contexto se tomaron decisiones claves, como son el 19 de mayo de 1896, que se fundó el Instituto Tecnológico Bolívar, reconocido como el primer colegio laico del país, lo que marcó un hito en la independencia del sistema educativo respecto a la Iglesia. El 1 de junio de 1897 se creó el Instituto Nacional Mejía, otra institución emblemática que consolidó el modelo de educación laica, gratuita y obligatoria, conforme a los principios del nuevo Estado liberal. Estos cambios no solo representaron una transformación en la estructura educativa, sino también un paso importante hacia la modernización del Ecuador, fortaleciendo el papel del Estado como garante del derecho a la educación y debilitando el poder eclesiástico. Por otro lado, tenemos la Constitución de 1906 y su impacto educativo. Tras las reformas iniciadas por la Revolución Liberal, el 23 de diciembre de 1906, bajo el liderazgo de Eloy Alfaro, se promulgó una constitución que marcó un hito histórico al separar de forma definitiva la Iglesia del Estado. Esta constitución estableció principios fundamentales para una sociedad más secular y moderna, especialmente en el ámbito educativo. En este mismo marco se promulgó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, la cual era que organizaran y estructuraran el sistema educativo nacional. Declaró la educación primaria como gratuita, laica y obligatoria, garantizando el acceso universal y sin influencia religiosa. Este avance legal consolidó el proyecto liberal de educación pública estatal enfocada en el desarrollo del pensamiento crítico, la ciencia y la igualdad social. También la creación de la Facultad de Filosofía y Letras en 1928. En 1928, como parte del proceso de modernización educativa en Ecuador, se creó la Facultad de Filosofía y Letras dentro de la Universidad Central del Ecuador. Esta facultad tuvo un papel clave en la formación académica y profesional de docentes, permitiendo por primera vez una preparación sistemática y universitaria en áreas como son la pedagogía, literatura, filosofía, historia y ciencias sociales. La creación de esta facultad fortaleció el rol de los maestros como profesionales, formando científicamente y no solo empíricamente, contribuyendo al desarrollo de una educación más crítica, reflexiva y comprometida con los procesos sociales del país. La alfabetización y la educación rural en Ecuador entre 1963 y 1964. Durante el periodo de 1963 y 1964, Ecuador vivió importantes iniciativas en materia educativa, especialmente en relación con la alfabetización de adultos y la educación rural. En 1963,
Programa, Programa Nación de Alfabetización de la Educación de Adultos. Se implementó un programa nacional con el objetivo de reducir el alfabetismo, especialmente en las zonas rurales donde la población adulta tenía poco o ningún acceso a la educación formal. En 1964, la reforma educativa se introdujo en una reorganización de la educación secundaria en dos ciclos. Es el ciclo básico y el diversificado, con el fin de modernizar la estructura educativa. Además, se dio un fortalecimiento de la educación rural, reconociendo las grandes desigualdades territoriales y buscando ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa en comunidades alejadas y marginadas. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, en 2011, se aprobó la Ley Orgánica de la Educación con la intención de transformar el sistema educativo, como la intelectualidad bilingüe que reconoce la diversidad cultural y lingüística del país, la equidad educativa promoviendo oportunidades iguales para todos los estudiantes, sin importar su origen étnico, género o situación económica. La educación exclusiva, garantizando el acceso que permitirá al estudiante con discapacidad o con situaciones de vulnerabilidad. En el 2012, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, eh, como organismo técnico responsable de la evaluación integral del sistema educativo nacional, incluyendo a estudiantes, docentes, autoridades y directivos educativos. Su finalidad es mejorar la calidad de la educación mediante la medición y los aprendizajes, desempeño profesional y gestión institucional. Muchas gracias por su atención.